La historia de las librerías se remonta hace ahora ya unos 5 años, poco más de 5 años. Y básicamente yo estoy trabajando desde prácticamente el inicio de la librería, ¿no? Y se concibió como un espacio, digamos, para dar un servicio al museo, que en aquel momento no funcionaba, vamos, correctamente. Y la idea era pues, crear un espacio acorde a lo que se estaba haciendo en aquel momento aquí, de nivel, con profesionalidad, ¿no? Un espacio con personalidad propia también. Y la verdad es que la andadura al inicio fue bastante compleja, como todos los negocios, como todas las actividades que se empiezan. Y la verdad es que crecimos un poco en paralelo a lo que se iba desarrollando en aquel momento en el museo, ¿no? Que eran sobre todo exposiciones de diseño, ilustración, fotografía, algunas veces algunas cosas ya más de arte. Nuestro fondo de librería está compuesto por publicidad, diseño, arquitectura, interiorismo, tenemos moda, tenemos ahora mismo joyería también, todas las publicaciones del museo, tenemos fotografía, una pequeña sección infantil, algo de poesía y tenemos también una sección que, aunque no es una sección propiamente dicha, que son las revistas, que estas la verdad es que han adquirido ya un cuerpo bastante importante en lo que es la librería. Todas estas secciones se caracterizan sobre todo porque no hay editoriales, digamos, que tengan una escala, digamos, muy pública, ¿no? Es decir, no buscamos tener los libros que tienen en otras librerías, porque no podemos competir a veces con las grandes cadenas. Por lo tanto, lo que seleccionamos siempre son los títulos acordes a lo que venimos observando, que son las corrientes, digamos, de la clientela, de las tendencias y del mercado. Le hemos dado una importancia sobre todo al aspecto visual. Mucha gente al principio se sorprendía porque teníamos los libros, en vez de como en las antiguas librerías puestos así con los lomos, que los tuviésemos, digamos, de cara, porque había gente que nos decía, bueno, es que así se ocupa mucho espacio y tal, y la razón era es que si no se ven, no se venden, o sea, no había más vuelta de hoja. Con lo cual, los libros que traemos tienen un especial cuidado de lo que es la imagen, la primera imagen, y eso es lo que impacta al cliente que entra en la librería. No solo a la librería, sino que también buscamos impactar al cliente que viene, o sea, al visitante del museo, que viene y a lo mejor no se espera encontrar una típica librería de museo, o sí, y entonces en una de las dos ocasiones, o sea, en una de las dos maneras terminamos sorprendiendo al personal. Sobre todo en el apartado de revistas, que ha pasado lo mismo que con los libros, empezamos vendiendo muy pocas revistas porque era un mercado bastante complejo, diferente al de los libros y requiere mucho tiempo digamos, de búsqueda y de poder traer todo lo que queremos. Y al final, ahora mismo tenemos, creo que son unas 15 o 20 revistas diferentes de todas las secciones que tenemos en la librería, y en algunas de ellas incluso somos punto de venta único en Valencia e incluso a veces en España, porque son revistas que solo nos piden nuestros clientes, apostamos por ellas y en la mayoría de las ocasiones es un acierto, ¿no? Y lo que me gustaría destacar de todo esto es que en nuestro fondo también prestamos especial atención a todas esas ediciones, autoediciones, que sabemos que tanto cuesta sacar y creemos que nuestra obligación, ya que este espacio, aunque es nuestro, hay que compartirlo con todo el mundo y entonces también ofrecemos ese hueco a que la gente que edita, autoedita, que hace proyectos especiales, con todo el cariño del mundo, pues pueda tener este escaparate y que, bueno, si se puede vender bien y si no, pues algo quedará. Las publicaciones que hemos escogido para recomendar a todos aquellos que nos están viendo, en este caso la primera es el catálogo de la exposición actual del museo, que es El planeta del fútbol.
Este catálogo recoge las 3 exposiciones que hay actuales, que son de naturaleza totalmente diversa, pero todas vinculadas al tema del fútbol. En especial la atención, bueno, de la del fútbol, el fútbol también es así, que es el tema del diseño que abarca el mundo del fútbol, donde podemos ver pues desde impresiones gráficas, cartelería, merchandising, objetos de diseño, cosas para la casa. Y junto con esto recomendamos, pues, por ejemplo, 2 fanzines, que es lo que habitualmente también tenemos en la librería, que están expuestos abajo y que representan o hilan muy bien este concepto de fútbol y diseño, que no tendría por qué estar reñido. En el apartado de revistas o de publicaciones de ediciones limitadas, hechas con todo el cariño y el cuidado del mundo, hemos seleccionado estas 2. En este caso esta viene de Inglaterra, viene todo numerado, esta es de ilustración. Además, esto es una exquisitez porque mucha gente cuando viene lo primero que pregunta, para todo el que trabaja en el tema de ilustración, esto es una pequeña joya. Y esta, por ejemplo, llegó justo ayer y también esta es de reciente creación, ha participado gente de aquí de Valencia, creo que viene de Barcelona. También todo numerado y limitado, creo que esta tiene hasta 100 copias y creo que en este momento en Valencia somos los únicos que la estamos vendiendo. Todo esto es lo que hay que cuidar. Y como, digamos, parangón o ejemplo de lo que nosotros tenemos aquí en cuanto al tema del diseño, que es la parte más importante a la que le dedicamos aquí a la librería en general, es esta publicación de esta editorial Gestalten, que es alemana, que cuesta muchísimo de traer, pero tiene una clientela fiel y selecta y además la gente la pide, y este tipo de libros es lo más moderno, lo más actual que hay en este momento en el tema del diseño y vamos, creo que en ningún sitio en este momento en toda Valencia se puede encontrar, así que nosotros atendemos cualquier petición al respecto de todo este tipo de publicaciones. La librería Dada está en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, MUVIM para abreviar. Nada más entrar nos podéis encontrar. Tenemos el mismo horario que el museo prácticamente, o sea que los lunes, para todos aquellos siempre despistados, cerramos. Y nada, que os esperamos aquí con los brazos abiertos si queréis pasar un buen rato visitando el museo y luego pasándoos por aquí y bueno, os podemos contar millones de cosas alrededor de todas las publicaciones que veáis raras y no sepáis el porqué. Y nada, esperemos que os guste y si veis alguna cosa que no os parece bien, pues también os lo tenéis que decir, que para eso estamos aquí.